Muy bien, vamos ahora con otro ejemplo donde tenemos logaritmo, pero ahora la x está en la base del logaritmo, menos este logaritmo también en base x de la propia x, que es igual a 2 entre el logaritmo en base x de 3. Vale, pues ya tenemos en nuestro arsenal todas las propiedades de los logaritmos, saber sustituir una variable, sacar factor común, hay muchas cosas de esto. Pero bueno, de momento, lo que nosotros sabemos es que si tenemos el logaritmo en base 10 de 10 menos el logaritmo en base 10 de 100, como tienen la misma base, estos logaritmos, no aparece nada, es base 10, podemos dividirlo, ¿no? 10 entre 100. Pues vamos a hacer lo mismo con las x, porque aunque ahora no aparezca un número, sino que sea la x, es evidente que como utilizan la misma letra, representa la misma base. O sea que lo primero que puedo hacer es logaritmo en base x de 3 dividido entre x. Y evidentemente estoy haciendo esto porque mi estrategia vuelve a ser logaritmo de lo que sea igual a logaritmo, ¿no?, de lo que sea. Esta es la idea. Así que estoy tratando de unificar todas las posibles historias que vea yo aquí con logaritmos. Vale, aquí aparece un pequeño problema, ¿no?, al otro lado que uno no tiene pensado. Y es que de repente tenemos 2 y el logaritmo aparece abajo. Maldita sea él, ¿verdad? Pero bueno, de momento lo que podemos hacer es pasar este logaritmo en base x de 3 al otro lado y entonces me quedará logaritmo en base x de 3 partido de x por el logaritmo en base x de 3. Y esto será igual a 2. Y ahora tenemos que ver qué se puede hacer con esto. Y esto, insisto en que es relativamente delicado. Porque uno lo tiene que probar. Dice, ostras, no he probado yo qué pasa si tengo un logaritmo multiplicándose. ¿Esto lo puedo unificar todavía más? Y dices, vamos a ver, pruébalo. Logaritmo en base 10 de 100 por el logaritmo en base 10 de 1000. Esto es lo mismo que tener 2 por 3. Y nos sale 6. ¿Cuál es el problema? Que si tú coges y piensas que esto es hacer el logaritmo y ahora pones aquí entre paréntesis 100 por 1000, pues ya no te sale, ¿no? Esto ya no sale 6 porque el logaritmo en base 10 de 10 elevado a 5, pues es 5, no es 6. Así que parece que este camino no sirve para reunificar todos estos logaritmos. Lo mismo hay que ir por otro camino. Y uno dice, ¿cómo puedo deshacerme yo de un logaritmo entonces que está ahí dividiendo para unificarlo nada más que en uno? Pues a lo mejor hay otra cosa que se pueda hacer y es lo siguiente. Dices, vale, este camino no ha funcionado, ¿no? Yo creía que a lo mejor iba a algún sitio, pero no va a ningún lado. Y digo, bueno, pues otra propiedad que yo conozca, tal vez no es de logaritmos, tal vez es de potencias, ¿vale? O de exponenciales, que es ver un logaritmo desde otro ángulo. Esto no es lo mismo que tener logaritmo de x a la 3 y todo esto elevado a 1. Pues a lo mejor lo que puedo hacer es reconvertir esto como un logaritmo en base x de 3 entre x y todo esto por 2 por logaritmo en base x de 3, pero claro, esto me queda aquí a la menos 1. No es que tenga el 3 a la menos 1, es que tengo todo esto a la menos 1. Y uno tiene que volver a probarlo. Es lo mismo tener 1 entre logaritmo en base 10 de 100, ¿no?, que me daría un medio. Es esto lo mismo que tener, pero bueno, para no liarla vamos a poner aquí un 4, ¿no? Si tenemos 4 entre 2, es decir, que yo sé que todo esto me sale 2, esto es lo mismo que lo que acabo de intentar de poner. Esto es lo mismo que tener 4 por logaritmo
en base 10 de 100, todo esto a la menos 1, con la intención de bajar este menos 1 delante y hacer 4 por menos 1 por logaritmo de 100, porque de esta manera me quitaría esta historia y dices, pues va a ser que no, porque esto es menos 4, ¿vale? Por 2. Te va a salir menos 8. O sea que esto de aquí no se puede pensar como pasar el menos 1 delante del logaritmo en base x de esto. Esto no funciona. Así que este camino que estamos tratando de probar tampoco da resultado. Y uno dice, bueno, vamos a ver, ¿qué podría hacer yo? Y el último recurso, ¿no?, que a uno se le puede ocurrir es decir, ¿por qué no me lo tomo como una suma de cosas, ¿vale?, donde tengo que averiguar el mínimo común múltiplo entre esto de aquí, que es un 1, entre esto de aquí, que es un 1, y esto de aquí, que es logaritmo en base a x de 3. Lo mismo hay que hacer el mínimo común múltiplo. Así que te vuelves otra vez al inicio de la ecuación y dices, vale, aquí lo que tengo es logaritmo en base x de 3 menos logaritmo en base x de x igual a 2 partido de logaritmo en base x de 3. Muy bien, y ahora vamos a utilizar el recurso de sumar esto como si fuesen fracciones. Al logaritmo en base x de 3, para que tenga el mismo denominador, ¿no?, que este otro término, que es logaritmo en base a x de 3, pues ¿qué tendré que hacerlo? Pues lo tendré que multiplicar por el logaritmo en base a x de 3 y dividirlo bien entre logaritmo en base a x de 3. Muy bien. Luego tendré el otro término que es logaritmo en base x de x, y esto habrá que multiplicarlo por el logaritmo en base x de 3, y todo esto estará dividido entre logaritmo en base x de 3. Y el otro término que tenemos aquí, el 2 entre logaritmo en base a x de 3, lo voy a pasar al otro lado del igual para construir mi ecuación. Entonces, si ahí está en positivo, pues tendré menos 2 partido entre el logaritmo en base a x de 3, y todo esto estará igualado a 0. Ahora, digo yo, ¿no?, que ya intuiremos que logaritmo en base a x de 3 por logaritmo en base a x de 3 es un caso que ya hemos trabajado en otro ejemplo con logaritmo neperiano de x por logaritmo neperiano de x, que ya hemos demostrado por qué no es logaritmo neperiano de x al cuadrado, sino logaritmo neperiano de x y todo al cuadrado, ¿vale? Ya lo hemos demostrado 40 veces en todas partes, no me voy a poner otra vez con eso, pero estos son los detalles que hace que una persona se confunda, ¿no?, y luego diga que todo es imposible. Así que esto es logaritmo en base a x de 3 y todo eso está elevado al cuadrado, ¿ok? Ese es el primer término. Luego, yo llevo arrastrando aquí, por ejemplo, logaritmo en base de x, todo el intento, ¿no?, de realización, de resolución de esta ecuación, pero todos entendemos que el logaritmo en base 10, que no se escribe, no hace falta escribirlo, de 10 es 1. Entonces el logaritmo en base x de x, ¿cuánto va a ser? 1. Porque ¿a cuánto hay que elevar x para que me dé x? Pues x hay que elevarlo a 1 para que me dé x, ¿ok? Entonces ya directamente voy a indicar que esto de aquí es 1, y por lo tanto aquí abajo me quedará simplemente menos el logaritmo de x, perdón, el logaritmo en base x de 3, y luego aquí menos 2. También entiendo que el tener estas fracciones, ¿vale?, comprendemos perfectamente a este nivel que es lo mismo que dividir todo entre logaritmo
en base x de 3, ¿vale? Y que esto está igualado a 0. Y yo he hecho esto a propósito porque, recurriendo a la idea de las ecuaciones racionales, aunque esté en una ecuación logarítmica, yo sé que en las ecuaciones racionales una forma de quitarme los denominadores es construir una ecuación, igualarla a 0, hacer el mínimo común múltiplo, porque luego ese denominador puede pasar al otro lado multiplicando y evidentemente 0. Por lo que sea, ¿cuánto da? Pues 0. ¿Bien? Entonces, aunque estoy haciendo una ecuación logarítmica, para deshacerme de ese logaritmo, yo estoy utilizando una técnica que practiqué mucho en ecuaciones racionales. Por eso, quien no haya hecho muchísimas ecuaciones racionales y se atasque aquí y diga, ¿pero cómo lo haces? ¿Cómo se te ocurre? Porque he hecho centenas de ecuaciones racionales y lo tengo muy metido en el cuerpo. Bien, una vez que tenemos eso, nos queda logaritmo en base x de 3, todo esto elevado al cuadrado, menos el logaritmo en base x de 3, menos un 2 por aquí, ¿vale? Perdido. Menos 2 igual a 0. Y ahora ya he utilizado todos mis intentos sobre las propiedades de los logaritmos. No he llegado a nada. Parece que he encontrado un poco de luz en esta idea de ecuación racional y que ya he conseguido aquí una cierta apariencia de lo que busco. Pero ahora pasa una cosa, que es que no hay manera de utilizar propiedades de logaritmos para deshacer esto. Daros cuenta que vosotros, esto es lo que ha pasado antes, también en el otro ejercicio, no podéis deshacer este cuadrado diciendo que esto es lo mismo que 2 logaritmo en base x de 3. No se puede pasar esto aquí. Eso se puede si yo, en vez de tener logaritmo en base x de 3 elevado al cuadrado, tuviese logaritmo en base x de 3 y este estuviese elevado al cuadrado. Eso sí podría hacerlo. Esto también lo hemos visto en el vídeo anterior y lo voy a volver a repetir aquí porque soy un cansino. Vamos a ver, si yo tengo el logaritmo en base 10 de 100 y todo esto está elevado al cuadrado, daros cuenta. ¿Cuánto es el logaritmo en base 10 de 100? 2. ¿Y 2 elevado a 2 cuánto da? 4. Ahora vosotros, ¿vale? Coged y poned este 2... Madre, qué casualidad que con este ejemplo funciona. Vamos a coger otro, perdón. Es que claro, luego hay ejemplos, el 2 y los números así muy pares son muy malditos. Logaritmo en base 10 de 10, elevado al cuadrado, esto sí. Entonces, este logaritmo me da 1 y 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1. Pero si tú pasases esto aquí delante, ¿qué me quedaría? Pues el logaritmo en base 10 de 10, que sé que esto da 1, multiplicado por 2, y eso ya no me sale 1, que yo sé que es lo que me tiene que dar, ¿vale? O sea que este 2 no se puede bajar aquí y obtener logaritmo en base x de 3, que sería algo bueno, ¿no?, que yo querría estar buscando. No se puede. Claro, ¿a qué recuerda esta situación? Pues en estos vídeos grabados solo hemos visto un ejemplo que hemos resuelto de la forma que voy a volver a utilizar aquí. Solo uno. Pero cuando se hace evidente que no puedo utilizar propiedades y cuando veo todo un logaritmo de algo elevado al cuadrado enterito, es entero lo que está elevado al cuadrado, ostras, aquí en mi caja de herramientas, que no es exactamente de las ecuaciones logarítmicas, sino que he hecho un mogollón de ecuaciones exponenciales y he sustituido 3 elevado a x por una variable t, es como, Dios mío, esto lo voy a poder resolver facilísimo si llamo al logaritmo en base x de 3, lo llamo y entonces me va a quedar y elevado al cuadrado menos otra vez logaritmo en base x de 3, es decir, y menos 2. Y todo esto igualado a 0. Claro, hemos hecho el cambio muy importante que luego va a haber que deshacer, donde y es igual al logaritmo en base x de 3. ¿Vale? O sea que ahora vamos a resolver una ecuación de segundo grado para averiguar los valores de y que funcionan para esta ecuación, que es una transformación muy grande de la ecuación original que teníamos,
¿vale? Que es esta de aquí. Luego tendremos que ver si los valores de y no tienen algún tipo de constricción debido a los logaritmos, ¿vale? Así que eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Entonces yo me vengo aquí. ¿A qué es igual la y? Pues otra vez, muy fácil, ¿no? Menos b. Pues si aquí hay un 1, pues b menos 1, pues menos b es 1. 1 más menos la raíz cuadrada de 1, de menos 1 al cuadrado, que es 1, y ahora menos 4 veces la a, que es un 1, por c, que es menos 2. Es decir, 4, más 8, ¿no? 1 más 8. Vale, y todo esto partido de 2a, que la a es 1. Por lo tanto, esto me queda 1 más menos la raíz de 9 es 3, partido de 2. 1 más 3, 4, entre 2, 2. 1 menos 3, menos 2, entre 2, menos 1. Así que lo que tenemos aquí es que y tiene un cambio de variable que viene de logaritmo en base x de 3, y ahora tenemos que la y o bien vale 2 o bien vale menos 1. ¿Ok? Yo, porque lo quiero hacer así, quiero ver cómo se despeja la x de aquí. Entonces, si cuando yo tengo logaritmo en base 10 de 5 y yo no sé cuánto es esto, lo que... vamos a ver si me explico un poco... si me explico un poco en cristiano. Si tengo el logaritmo en base 2 de un número, como es 8, y esto es 3, y lo que yo tengo que pensar para averiguar el 3 es a qué exponente tengo, ¿vale?, que elevar la base del logaritmo, ¿no? Es un poco esta idea. Nosotros lo que estamos viendo es que si la base del logaritmo es la que tiene que estar elevado al resultado que desconocemos, que va a ser 3, pues entonces la base de este logaritmo, que es x, lo averiguaré elevando el resultado que conozco, que es la y, ¿verdad? Esto es como el resultado era 3, pues cojo la base del logaritmo, que es 2, y lo elevo a 3. ¿Y qué me tiene que dar? Ese 8. O sea que x elevado a esa y es lo que me tiene que dar 3. ¿Bien? O lo que sería lo mismo, la base de un logaritmo pasa al otro lado, siendo la base de una nueva potencia donde su exponente es el resultado que había. Lo mismo, o lo que sería lo mismo, pero bien explicado de fondo. Yo lo que tengo que hacer a este y a este logaritmo en base x de 3 es ponerlos como exponentes de una potencia donde la base de esa potencia la hago coincidir con la base de mi logaritmo, porque así yo lo que sé es que este logaritmo de x con esta x es como que se van, ¿vale? Y entonces me quedaría x elevado a y tiene que ser igual a este resultado, igual a 3. O sea, acabamos de contarlo de 300 formas, lo que llevamos haciendo en todos estos vídeos, ¿ok? Pero para que quede, bueno, que no haya nadie que se pueda agarrar a decir, es que esto yo lo dijiste una vez y una vez cada 5 minutos. Vale, yo prefiero escribir de esta forma, me parece como muy sintética, muy correcta, porque ahora uno dice, vale, entonces la y puede ser o bien 2, así que tendría x al cuadrado igual a 3, o x elevado a menos 1 igual a 3. Y esto creo que es bueno de este vídeo porque todo el mundo va a asociar que x, entonces aquí es la raíz cuadrada de 3, lo cual es verdad, pero tendría un problema serio para decir aquí cuánto es x, porque el 2 pasa como raíz cuadrada, pero la gente va a decir ya, ¿y el menos 1 cómo pasa? ¿Qué pongo aquí? Raíz de... y pongo aquí el menos 1, Juan, y el 3, ¿cómo diantres pasa esto? Y entonces esto ayuda a darse cuenta que en cuarto de la ESO y en cursos más bajos algo hemos pasado por alto. Y es que el 2, al otro lado, esa asignación de raíz cuadrada, te la han explicado así porque siempre pasaba un 2 al otro lado, entonces te lo digo como raíz cuadrada.
Pero otra forma de pensarlo es que el 2 pasa al otro lado en forma de exponente, pero en fracción, es decir, un medio, lo cual se traduce ciertamente en raíz cuadrada de 3. Pero ahora, si tú has pensado por este camino, desde aquí puedes entender perfectamente cómo va a pasar el -1 al otro lado, y es en una fracción donde el -1 aparezca en el denominador, ¿no? En negativo, pero claro, ¿cuánto es 1 entre -1? 1 entre -1 es simplemente -1. Y claro, 3 a la -1, ¿cuánto es? Pues 1 partido de 3. ¿Ok? O sea que este paso de aquí, de cómo despejar la x de esta expresión y luego cómo, que esto es como deshacer el cambio de variable, pero luego como teniendo incluso los exponentes, hay que saber cómo pasa el exponente al otro lado y que haya mucha gente que diga, Dios mío, el 2 pasa como raíz cuadrada, el 3 pasa como raíz cúbica, pero cuando tengo signos negativos ni se me había ocurrido qué tengo que hacer, ¿vale? Esto es muy importante que os deis cuenta que es algo, una carencia de conocimiento que tenéis que arreglar de alguna forma en este curso. Vale, pues estas serían mis soluciones, ya no para la ecuación que he construido de la y, sino para la original, ¿vale? Ahora, x es o bien raíz de 3 o un tercio. Yo me vengo a mi ecuación original, miro aquí qué es lo que tengo y bueno, no hay ningún problema para tener una base del logaritmo que o bien sea raíz de 3 o bien sea un tercio. Claro, si alguien 3 a la -1 considera que es igual a -3 o hace cosas de estas, pues la hemos liado que no veas, hasta luego, y además diría, bueno, las bases de los logaritmos no pueden ser negativas, bla, la liaría mogollón, ¿vale? Entonces no pasa nada, puede ser raíz de 3 o un tercio. Estas son las dos soluciones que tenemos para nuestra ecuación.